Hola mi querida familia, antes de empezar el video quiero informarles que ya me he mudado y gracias a esto me he tomado unos cuantos días para organizar todo, por lo tanto a partir de ahora estaré subiendo videos a diario sin faltar ningún día. También creo que no hace falta mencionar que estaré dejando las partes anteriores de este maravilloso manga en la descripción. Y ahora sí, comencemos con el video. Todo continúa cuando el tipo que intentó asesinar al prota se encontraba sentado junto al tío de este mientras que eran interrogados, a lo que este confesaba que este había sido quien lo había contratado para matar a Jian Shen, mientras que la otra parte objetaba que este simplemente se encontraba diciendo tontería, ya que este decía que ni siquiera lo conocía. Por parte del oficial, este le preguntaba que si acaso tenía alguna prueba que demostrara que Jian Tianmin lo había contratado para matar a la víctima, preguntándole que si acaso tenía algo como registros de transferencias de dinero o registros antiguos o grabaciones de conversaciones. A lo que este, bastante avergonzado, le decía que este anteriormente era un contratista que trabajaba para su empresa y proyecto inmobiliario, a lo cual este afirmaba que no les había pagado sus salarios y este le había dicho que fueran hacia donde se encontraba Jian Shen. Mientras que esta preguntaba qué había pasado luego, este simplemente le decía que le había olvidado todo. Jian Min se había reído de aquella situación, preguntando que cómo este podría olvidarlo, dado que este se temía que no existiera tal cosa. Mientras que por otro lado acusaba a aquella policía diciendo que si este no encontraba pruebas, ¿por qué haría tanto escándalo? Mientras que afirmaba que aquella persona junto a él era una persona totalmente analfabeta. Y dado que al parecer todo había sido malentendido, este le decía a la compañera policía que la próxima vez este debería recordar usar su cerebro antes de arrestar a alguien, afirmando así que ahora debería darse prisa y dejarlo ir. Sin embargo, esta se rehusaba, diciéndole que en 24 horas, si la otra parte seguía sin presentar ninguna prueba, este sería completamente liberado. Pero este justo ahora se iría al calabozo a esperar aquellas 24 horas, y si no se encontraban aquellas pruebas, este sería completamente liberado. En aquel momento Jian Min exigía que no le cancelaran con aquel trabajador inmigrante, ya que este era un completo hombre exitoso, por lo cual preguntaban que si acaso los cerebros de los policías habrían sido devorados por los insectos, mientras que aquel trabajador inmigrante le decía al señor Jian Tianmin que a los ojos de los empleadores como este, que si acaso todos los trabajadores inmigrantes eran dignos de ser seres humanos. Tras escuchar aquellas palabras provocantes, Jian Min se había balanceado hacia este jalándole por la camisa, preguntándole que si acaso este lo había hecho a propósito, llamándolo bastardo asqueroso e inculto, preguntándole que por qué este venía a por él si ni siquiera era capaz de causarle problemas a Jian Shen. Mientras que este por otro lado le confirmaba que solamente quería preguntarle personalmente que si acaso este no le había pagado deliberadamente su sueldo y lo había echado para poder utilizarlos para tratar con su sobrino Jian Shen. A lo que en aquel momento Jian Tianmin se burlaba de este, preguntándole que qué pasaría si este le dijera que él sí lo había hecho, ya que de todos modos este había nacido en el fondo de la jerarquía de la sociedad, por lo cual habían nacido para trabajar para estos, la clase alta, y ayudarlos así a ganar dinero. Por lo cual le preguntaban que si acaso este de verdad esperaban que le pagasen. Tras seguir escuchando las provocaciones del tío de Jian Shen, aquel trabajador le decía que la gente como este estaba completamente podrida hasta la médula, afirmando que el jefe Jian Shen tenía razón y este debería ir a la cárcel por el resto de su vida, mientras que esta marcaba la cara tras escuchar el nombre de su sobrino, por lo cual este armaba el rompecabezas diciendo que así que realmente había sido él, confirmando que había un plan tras de escena, que este le había dado completamente la idea de ir a por él y acusarlo.
Sin embargo, este le decía que desgraciadamente pronto saldría de ahí, así que no había forma de que su plan traicionero tuviese éxito. En aquel momento, aquel trabajador se había resignado completamente a que este fuera a la cárcel. Sin embargo, le decía que era cierto que no podía mantenerlo preso por ahí mucho tiempo, pero esa noche sería más que suficiente, ya que el jefe Jian Beishen había prometido que le devolvería su salario, así que este también le había prometido a Jian Beishen que, a lo que este, completamente asustado, le preguntaban qué le había prometido a su sobrino. Para aquel momento este le decía que esperase un momento, preguntándole qué demonios estaba tratando de hacer, ya que esa era una estación de policía. Para aquel entonces este se balanceaba completamente eufórico, gritándole que este le había prometido al jefe Jian Beishen que le haría una paliza hasta que este no le dieran ganas ni siquiera de cagar. Por lo cual, afortunadamente o quizás desafortunadamente para nosotros, el tío de el prota había sobrevivido aquella noche. Sin embargo, había quedado completamente golpeado por aquel trabajador inmigrante. Por lo cual, cuando se despertó en aquel hospital, este gritaba el nombre de Jian Beishen, ya que este le había engañado 3 veces y eso era algo que no podían tolerar. Por lo cual le decía a su hijo Xuan Yuan que fuera a buscar algunos matones y acabase con él inmediatamente. Sin embargo, este le decía que temía que no fuera una buena idea, ya que este podía ver que Jian Beishen era una persona completamente despiadada, a lo cual este le decía que si le atacaban precipitadamente se temía que volvieran a caer en su trampa, por lo cual aquel padre le gritaba que entonces este iría a dejar que su viejo sufriese por nada, por lo cual este simplemente le decía que no se preocupase, ya que este se le había ocurrido una solución, y esta era que planeaban darle a Guan Shuegu al hijo de la familia Liao, así que esto deberían traer a Qian Beishen ahí, ya que el joven maestro de la familia Liao había contratado a algunos maestros extranjeros en su familia, por lo cual estos eran figuras importantes en el mundo del asesinato. Por lo que llegado el momento, incluso si Jian Beishen tenía algunas habilidades de artes marciales, definitivamente sería destruido cuando luchase contra aquellos maniáticos de otros países. Por lo cual, cuando llegase el momento, esto pensaba que el prota simplemente vería cómo se llevan a su amada esposa. Jiang Tianmin, tras escuchar el plan de su hijo, este le decía que había tenido una grandiosa idea, ya que la familia Liao era tan poderosa que incluso si Jian Beishen sufría una pérdida, este no sería capaz absolutamente defenderse. Por otro lado, Jiang Tianmin se dirigía hacia su nuera preguntándole que si acaso podría ver esta como su hermana fuera tratada así. Sin embargo, esta, cuya respuesta fue que este realmente se estaba preocupando demasiado, por lo cual no había nada incómodo en ese tipo de cosas, e incluso este se ofrecía para llamarla y engañarla para que fuera hasta aquel lugar. Poco después de empezar la conversación con su hermana, este le preguntaba que si acaso pensaba ir al centro de vacunación para curar el cáncer de su padre, asegurándose así de que esto tendría que llevar a Qian Beishen, ya que no podía dejar al cuñado atrás aunque éste tuviera 1000 trabajos. Para aquel momento, esta pequeña familia de 3 preguntaban entre sí que ese caso no era el plan perfecto, ya que esto deberían esperar simplemente que Jian Beishen sea golpeado hasta la muerte como un perro, y entonces estos podrían tener el camino hacia el éxito. Por lo cual Jian Tianmin se había quedado totalmente complacido con su querido hijo y su nuera. En ese momento, en la villa de la familia Liao, una de las señoritas acompañantes de aquel joven maestro de la familia Liao, esta les decía que con todas ellas para hacerle compañía, que porque este seguía mirando la foto de otra. Aquel tipo se trataba de Liao Wenyuan, mientras que este le decía a la señorita compañera que esa era la diosa que no podía conseguir en su instituto,
y era la belleza en su corazón, la luz de su luna. En aquel momento aquella señorita se vio atrevida para arrancarle aquella foto, preguntándole qué clase de luz de luna blanca y belleza era, ya que ésta le preguntaba así que si acaso era más bella que ella y sus queridas hermanas. Inesperadamente en ese momento aquella señorita, tras intentar quitarle aquella foto, esta la habían rasgado por la mitad. Instantáneamente en ese momento, aquellas hermanas menores de aquella señorita se habían arrodillado ante el joven Liao, diciéndole que por favor no se enfadase el maestro Liao, mientras que aquella señorita que se encontraba alrededor del joven maestro se quedaba completamente sorprendida, preguntándole que si acaso era solamente una foto rasgada, porque estos se atrevieron a arrodillarse. Para entonces aquella señorita se acercaba al maestro Liao, disculpándose e intentándole seducirlo, diciéndole que no había querido hacerlo, por lo cual le preguntaba que si acaso no le culparía. Aquel joven maestro, por otro lado, le preguntaba que si acaso había acabado de usar su mano derecha. Inesperadamente en ese momento se escuchó un estruendo y un rugido, por lo cual se trataba de aquella señorita que le habían partido aquella mano con la cual había rasgado la foto de la esposa de el prota, mientras que aquel joven maestro Liao decía que debería doler muchísimo. Sin embargo, era desgarrador siempre que lo veía, añadiendo así que le seguía gustando cada vez que lo hacía, por lo cual se dirigía a su subordinado, ordenándole que le enviaran a las minas de Jade para que la tratasen, ya que sería una pena que su mano fuera arruinada por esos asuntos tan triviales. En ese momento era interrumpido por una joven señorita que al parecer era su secretaria, a lo que le decía a su maestro Liao que la familia Qian estaba allí, y como se había acordado anteriormente, estos habían traído lo que esto quería, por lo cual totalmente emocionado preguntaba que si acaso su Egu se encontraba ahí, a lo que decía que iría inmediatamente para reunirse con ella. Inesperadamente, agregaba que eso también habían traído otro hombre con ella, diciendo que ese al parecer era aquel marido de la señorita Quan Suegu y su nombre era Qian Beishen, por lo cual aquel joven maestro Liao se había sorprendido. Para entonces se había enfurecido, diciendo que así que él era el llamado Qian Beishen, y dado que todos estos años anteriores se había ido hacia el ejército, por lo cual su paradero era completamente desconocido, a lo que esto lo impedía hacer algo contra él, por lo cual no se esperaba que fuera directamente a su puerta después de tanto tiempo buscándolo e intentando hacerle algo para joderle la vida. En aquel momento le decía a un tipo llamado Poción del Lobo que les prestaba a algunos discípulos para que lo ayudase a matar a aquel bastardo llamado Qian Beishen. En ese momento, en la entrada de aquel edificio se encontraba el prota junto a su esposa con la familia de su tío, mientras que le explicaban que ese era el Centro Internacional de Inmunoterapia contra el Cáncer. Esto les habían hablado, explicándole así que se trataba de una instalación propiedad de la familia Liao, y esta se trataba de una de las más poderosas de la ciudad de Yunshan, mientras que le informaban que la recepcionista estaba adentro, así que estos deberían inmediatamente entrar. El prota por otro lado se encontraba pensando que si acaso era la familia Liao de la ciudad de Yunshan, por lo cual ya había oído hablar sobre esta. En aquel entonces, cuando había hablado con su tío, le había preguntado que si acaso sabía que de dónde salía ese colgante de jade. En aquel momento, le explicaba que ese jade medicinal provenía de las minas de jade transmitidas de la generación en generación de los antepasados de la familia Liao de la ciudad de Yunshan, por lo cual pensaba que al parecer la pista de los fragmentos restantes de la técnica Yuan Qing tenía algo que ver con esa familia llamada Liao. Para aquel entonces, la esposa del prota se había sorprendido, preguntando así que por qué no había nadie ahí adentro,
En aquel momento su hermana le contestaba que esto se trataba de tenderle una trampa a estos dos. Inmediatamente tras pasar las puertas, estos se habían cerrado, quedando así la pequeña pareja de su primo afuera y el prota y su esposa del lado de adentro, mientras que su esposa le preguntaba a su hermana qué demonios estaba haciendo. Inesperadamente en ese momento un tipo salía de aquel ascensor llamándole así diosa Shuegu, tratándose así del joven amo de la familia Liao. Este le decía a su diosa que hacía muchos años que este no la veía y esta seguía siendo tan hermosa como siempre había recordado. Por lo cual Suegu, tras ver a Liao Wenjuan, este le preguntaba que por qué este se encontraba justo ahí. Y para que en entonces su esposo le preguntaba quién demonios se trataba a este, a lo que este le respondía que ese era un compañero de escuela en la secundaria. Sin embargo, este le decía que su ego era demasiado cruel, ya que en aquel entonces todos decían que estos eran una pareja perfecta, por lo cual le preguntaban que así porque esto se encontraba diciendo ahora que solamente eran compañeros de clase, por lo cual este se precipitaba rápidamente a agarrar la mano de la señorita Suegu. Y para cuando el prota había intentado intervenir en aquella situación, uno de los tipos de Oriente Medio había saltado a la escena también para detener el brazo de el prota, mientras que este le gritaba que se fuera directamente hacia el infierno, a lo cual el prota, con unos movimientos de pies bastante rápidos, este había esquivado por poco los puños de aquel tipo grandote, para así luego causar un estruendo en el piso, dado que este no había logrado impactar al prota, a lo que esto hacía pensar al prota que esos dos hombres de Oriente Medio no eran gente corriente, ya que había un aura de cultivo alrededor de sus cuerpos, mientras que su esposa por otro lado se encontraba gritando que demonios intentaban hacerle todos estos tipos, pidiéndole a su esposo sí que lo salvase. Y para el momento que el prota había intentado salvar a su querida esposa, este repetidamente había sido detenido por aquellos dos hombres de Oriente Medio, mientras que este, tras ver que no era capaz de intentar salvar a su esposa y esquivar a aquellos dos tipos, este le preguntaba a aquellos que cómo se atrevían a detenerle, preguntándole si que si acaso ya no tenían ganas de vivir. Aquellos dos tipos los llamaban perrinsolentes, mientras que el otro le preguntaba que si acaso siquiera sabían quiénes eran estos dos. Por otro lado, afuera de aquel centro internacional, se encontraban su primo y su cuñada, mientras que estos se reían de este diciendo que era el verdadero final. Sin embargo, su novio le decía que Jian Beishen era bastante hábil también, preguntándole si a su esposo que si acaso los hombres del señor Liao realmente podrían darle una buena lección a Jian Beishen, cuya respuesta de su esposo era con bastante confianza, diciéndole que por supuesto, ya que el maestro Liao siempre había estado rodeado de gente extraordinaria de todo el mundo, y entre ellos se encontraban estos dos hermanos de Oriente Medio. Uno de ellos era ágil, capaz de saltar incluso un árbol sin ayuda, mientras que el otro tenía una fuerza increíble que podía romper barras de acero con sus propias manos, mientras que su esposa se queda totalmente maravillada. Por otro lado, adentro de aquel centro internacional, el prota ya se había convertido y se le había metido el poder del modo badass, mientras que agarraba a aquel tipo por el cuello diciéndole que dejase de saltar a su alrededor como la pulga, ya que eso era bastante irritante a su parecer, mientras que le pedía la información que le hablase de aquel ascensor y que como demonios se abría, ya que de todos modos esto se trataba de un ascensor de máxima seguridad. Para aquel entonces aquella pulga se resignaba a hablarle sobre aquel ascensor. Sin embargo, el prota no se lo tomaría como a broma, por lo cual este le empujaba la cabeza contra el suelo, haciendo que este sufriera un grandioso dolor. Por lo cual, tras ver que el prota no se encontraba vacilando, este le soltaba la información diciéndole que ese ascensor solamente podía ser utilizado por aquellos que tuvieran una tarjeta de identificación hecha por el maestro
Liao, por lo cual este le confirmaba que no podría entrar. Sin embargo, el prota no estaba para juegos y no perder muchísimo tiempo, por lo cual este se paraba junto al frente del ascensor para así empezar a golpear la puerta de seguridad de este. Inesperadamente en ese momento las puertas del ascensor habían detenido el golpe del prota. Para ese entonces, la Polka, tras ver que el prota se encontraba golpeando el ascensor, este le decía que era completamente inútil, ya que esos estaban hechos de un material completamente especial, por lo cual le confirmaba que ni siquiera su hermano sería capaz de romperlo, y aunque este tuviera algo de habilidad, nunca podría abrirlo a golpes. Para entonces, este se le había hecho una grieta, a lo que este decía que era completamente imposible tras ver que este se abría en dos. Por lo cual en ese momento el prota había entrado en el ascensor con una escena bastante magnífica. Por otro lado, en ese momento la esposa del prota era llevada a una de las habitaciones, a lo que este le decía a su ex compañero de clases, Liao Wenyuan, que demonios estaba tratando de hacerle. Por lo cual este le decía que estaba claro que iría a hacerle el delicioso. Para ese entonces, la esposa del prota en pánico le gritaba que este se alejara de ella, ya que ésta se encontraba casada, agregando así que además este estaba cometiendo un delito. Mientras que aquel hombre vicioso le decía que no importaba si estaba casada, a partir de hoy esta sería su pequeña viuda. Mientras que rasgaba el precioso vestido de la esposa del prota, este le decía que no tenía miedo de la policía, ya que este nunca podrían arrestarlo. Mientras que la esposa del prota se encontraba gritando que por favor no lo hiciese. Para ese entonces ya la esposa del prota la habían puesto en posición para hacerle el irrespetuoso, por lo cual esta gritaba el nombre de su esposo que la ayudase. Mientras que aquel joven amo, intentando seducirla, le decía que él se rindiese, ya que no había forma de que él fuera a salvarla. En ese preciso momento, la puerta de aquella habitación se había roto. A la velocidad de la luz le había caído un puñetazo en la cara de aquel joven Liao, siendo bombardeado directamente hacia una de las puertas. Por otro lado, el prota agarraba a su esposa preguntándole que si acaso se encontraba bien, mientras que ésta se encontraba llorando diciendo que no quería que eso se volviese a repetir, dado que este había estado a punto de quitarle su primera vez, por lo cual le decía a su esposo que ésta quería volver inmediatamente a su casa. Para aquel entonces el prota se había quitado su camisa de botones dándosela así a su querida esposa, diciéndole que esta estaba de acuerdo, por lo cual se deberían ir inmediatamente. Inesperadamente, en el momento que estos se iban a ir, unos tipos entraron en aquella habitación, a lo que estos se trataban de aquellos miembros de Oriente Medio que había contratado el joven maestro Liao. Mientras que por otro lado, la esposa del prota era agarrada, a lo que esta presa del pánico le decía a su esposo que este todavía era capaz de moverse, mientras que este completamente miserable se arrastraba diciéndole a su diosa que se fuera con ella, preguntándole así que a dónde creía que ésta iría. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí estaré dejando esta maravillosa parte del General Dragon en busca de venganza por su padre. No olvides apoyarme con un preciado like y suscribiéndote a mi canal. Y ahora sin nada más que decir, chao.